¿Sabías que el libro de los Salmos no es solo poesía antigua, sino una guía viva para enfrentar los desafíos más profundos de la vida? Desde la ansiedad que paraliza hasta la soledad más oscura, los Salmos ofrecen consuelo, esperanza y fuerza. Este libro milenario ha sostenido a reyes, profetas y personas comunes en medio de crisis familiares, conflictos matrimoniales y luchas personales. ¿Te has preguntado cómo unas palabras escritas hace miles de años pueden traer paz hoy? Quédate, porque descubriremos juntos el poder oculto de los Salmos y cómo transforman vidas incluso en los momentos más difíciles. Imagina a un rey solitario, con el peso de una nación en sus hombros, desahogando su alma en canciones a Dios. O un pastor en los campos, rodeado por la inmensidad del cielo, escribiendo versos que cruzarían siglos. Esa es la esencia del libro de los Salmos, una obra que no solo recoge emociones humanas, sino que conecta nuestras luchas y esperanzas con lo eterno. ¿Quiénes fueron los autores del libro de los Salmos? Aunque muchos piensan automáticamente en el rey David, no fue el único autor de los Salmos. Este libro reúne las palabras de varios hombres inspirados por Dios, cada uno con una experiencia única. David, el rey poeta, compuso 73 de los 150 salmos. Estos reflejan sus momentos de gloria, arrepentimiento y súplica. Desde la persecución por el rey Saúl hasta su pecado con Betsabé, David vertió su alma en estos versos. Salomón, su sabiduría también dejó huella en el libro, aunque solo 2 salmos se le atribuyen directamente. Moisés, sí, el líder del Éxodo, también escribió. El Salmo 90 es un ejemplo de cómo este hombre contempló la eternidad de Dios frente a la fragilidad humana. Los hijos de Coré, estos levitas, escribieron canciones de adoración llenas de asombro por la majestad divina. Asaf, un músico y profeta cuyo legado se refleja en 12 salmos, donde plasma enseñanzas y advertencias profundas. ¿Por qué fueron escritos? Los salmos no son solo poemas. Son oraciones cantadas, usadas tanto en celebraciones como en tiempos de crisis. ¿Te imaginas a un pueblo entero entonando estas palabras en el templo de Jerusalén? Cada salmo tiene un propósito. Alabanza, como el Salmo 145, que declara: «Grande es el Señor y digno de suprema alabanza». Arrepentimiento, el Salmo 51, donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Clamor por justicia, como en el Salmo 13, donde se pregunta: «¿Hasta cuándo, Señor?». En cuanto vamos adentrándonos en el tema, te revelaré un detalle asombroso. ¿Sabías que los salmos contienen profecías sobre el Mesías? Esas palabras que muchos han cantado por siglos escondían una promesa que cambiaría la historia. Los salmos no son solo palabras escritas para un momento específico, son ecos eternos que nos conducen a las promesas de Dios. Pero aquí está lo intrigante. ¿Cómo pudieron estos autores, separados por generaciones, escribir sobre un mismo tema que trasciende el tiempo? Los Salmos y el Mesías, profecías ocultas en canciones. Uno de los aspectos más sorprendentes del libro de los Salmos es su capacidad de hablar del futuro, especialmente sobre la llegada de Jesús, el Mesías. Estos versos, escritos siglos antes de su nacimiento, pintan una imagen clara de su vida, sufrimiento y victoria. El rechazo del Mesías. El Salmo 22, conocido como el Salmo de la Cruz, describe con asombroso detalle la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1. Estas palabras serían pronunciadas por Jesús en la cruz. ¿Cómo pudo David escribir esto tantos siglos antes? La resurrección. El Salmo 16 declara: «No permitirás que tu santo vea corrupción». Salmos 16:10. Esto apunta directamente a la victoria de Cristo sobre la muerte. El reinado del Mesías. En el Salmo 110, David escribe: «Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Un salmo citado por Jesús mismo para hablar de su autoridad divina. Los salmos como espejo del alma. Los salmos no solo son profecías, también son un reflejo de nuestras emociones humanas. Aquí está la belleza de este libro. No importa en qué etapa de la vida estés, siempre habrá un salmo que hable directamente a tu corazón. En la alegría. ¿Has sentido la euforia de un logro? El Salmo 150, el último del libro, es un grito de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. En el dolor, ¿cuántas veces, como en el Salmo 88, hemos dicho: «Mi alma está llena de males y mi vida cercana al Seol»? Este salmo termina en silencio, reflejando la desolación, pero también la honestidad de nuestra relación con Dios. En la esperanza, el Salmo 23 es quizás el más conocido.
¿Quién no ha encontrado consuelo en estas palabras? El Señor es mi pastor, ¿nada me faltará? En cuanto vamos profundizando en cómo el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones, y por qué esto tiene un significado más profundo de lo que parece. Prepárate para descubrir conexiones que cambiarán la forma en que lees este libro. Lo que muchos no saben es que el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones principales. Esta estructura no es un detalle al azar, es un diseño intencional que refleja los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada sección de los Salmos resuena con un propósito y un mensaje específico. Primera sección, Salmos del 1 al 41. Aquí se refleja la creación y la relación personal con Dios, similar al Génesis. El Salmo 1 marca el tono con una instrucción clara: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Segunda sección, Salmos del 42 al 72. Esta parte resalta el anhelo por la redención, como se ve en Éxodo. ¿Puedes sentir la nostalgia en el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tercera sección, Salmos del 73 al 89. Aquí encontramos reflexiones sobre la santidad de Dios, un eco de Levítico. Los hijos de Coré y Asaf destacan en esta parte, con himnos que exaltan la pureza de Dios. Cuarta sección, Salmos del 90 al 106. Estos salmos hacen énfasis en el cuidado de Dios a través de los desiertos de la vida, reflejando números. El Salmo 91, un canto de protección divina, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quinta sección, Salmos del 107 al 150. Aquí culmina con alabanzas y acciones de gracias, similar al cierre de Deuteronomio. Este clímax celebra la fidelidad de Dios y su plan perfecto. Los salmos en el contexto de adoración. Es fascinante pensar que este libro era el himnario del antiguo Israel. Se cantaban en los momentos más solemnes y también en los más cotidianos. Durante los sacrificios en el templo, los levitas entonaban los salmos, recordando al pueblo la grandeza de Dios. Incluso Jesús y sus discípulos cantaron salmos durante la última cena, justo antes de que enfrentara la cruz. Pero aquí hay algo más profundo. Los salmos no solo eran canciones, eran un medio para grabar la verdad de Dios en el corazón de las personas. Cuando cantamos, recordamos, y cuando recordamos, nos conectamos con lo eterno. ¿Qué podemos aprender de esto hoy? Los salmos nos invitan a hacer una pausa, a mirar hacia arriba y a expresar nuestras emociones más profundas a Dios. En ellos, encontramos que no estamos solos, que nuestras luchas y triunfos ya fueron vividos por otros y que Dios siempre ha estado presente. Ahora vamos a adentrarnos en cómo los salmos transformaron la vida de los personajes bíblicos y cómo siguen siendo una fuente de fortaleza en nuestras batallas diarias. Continúa para explorar historias reales que darán vida a estas palabras sagradas. ¿Te has preguntado cómo los héroes de la fe encontraron fortaleza en los momentos más oscuros? El libro de los Salmos no solo fue escrito por personajes como David o Asaf, también impactó profundamente a otros hombres y mujeres de la Biblia, moldeando sus decisiones y sosteniéndose en la adversidad. David, un rey sostenido por sus propios salmos. La vida de David está entrelazada con los salmos. Durante su huida de Saúl, cuando se escondía en cuevas y desiertos, compuso algunos de los más conmovedores. El Salmo 57, escrito en una cueva, revela su fe a pesar del peligro. Ten misericordia de mí, oh Dios. Mi alma está entre leones. Incluso en su arrepentimiento tras pecar con Betsabé, David se volcó al Salmo 51, clamando: restitúyeme el gozo de tu salvación. Estos no eran solo palabras. Eran oraciones que cambiaban su corazón, reflejaban su dependencia de Dios y nos dejaban un modelo de cómo enfrentar nuestras propias caídas. Jesús y los Salmos, un vínculo eterno. Jesús mismo citó los Salmos en momentos cruciales de su ministerio. Durante la crucifixión, expresó el dolor del abandono con las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En sus enseñanzas, Jesús usó el Salmo 110 para revelar su identidad divina. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha. Esto nos muestra que los Salmos no son solo un testimonio humano, son un lenguaje eterno entre el hombre y Dios. Otros ejemplos poderosos. Ezequías, el rey de Judá, se inspiró en los Salmos para guiar al pueblo hacia una renovación espiritual. Nehemías, al reconstruir los muros de Jerusalén, halló en los Salmos fuerza y dirección para enfrentar la oposición. Pablo y Silas, en la cárcel, cantaron salmos en medio de la oscuridad, y sus alabanzas desencadenaron un milagro,
De repente hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Hechos 16:26. Los salmos como guía en nuestras vidas. Si los salmos pudieron fortalecer a reyes, profetas y apóstoles, ¿qué pueden hacer en nuestra vida diaria? Imagina recitar el Salmo 23 en momentos de incertidumbre o el Salmo 91 al enfrentar el peligro. Los mismos versos que sostuvieron a Jesús en la cruz pueden darnos esperanza hoy. Los salmos han trascendido generaciones, tocando corazones y transformando vidas, desde los tiempos antiguos hasta hoy. Prepárate para descubrir cómo este libro sigue siendo una fuente viva de poder y consuelo. El libro de los Salmos no solo marcó a los personajes bíblicos, sino que también ha sido una fuente inagotable de inspiración a lo largo de la historia. Desde reyes y mártires hasta creyentes comunes, los salmos han sido cantados, recitados y vividos en los momentos más significativos de sus vidas. La iglesia primitiva y los salmos. En los días de la iglesia primitiva, los salmos se convirtieron en el himno espiritual de los creyentes. En medio de la persecución, muchos recitaban el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, estaba siendo apedreado, es posible que su confianza en Dios haya sido fortalecida por palabras como las del Salmo 116. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Los salmos y los reformadores. En la época de la Reforma, los salmos jugaron un papel clave. Martín Lutero, enfrentando la oposición de la Iglesia de su tiempo, halló fortaleza en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lutero incluso escribió un himno inspirado en este salmo, Castillo fuerte es nuestro Dios, que se convirtió en un canto de resistencia para los reformadores. Los salmos en tiempos modernos. Hasta el día de hoy, los salmos son el libro más leído y citado de la Biblia. En funerales, bodas y celebraciones, siguen tocando corazones. Durante la Segunda Guerra Mundial, soldados llevaban consigo copias del Salmo 91 para encontrar consuelo en el frente de batalla. En tiempos de pandemia, el Salmo 121 resonó en millones. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Un llamado a vivir los salmos. Pero aquí está el desafío. Los salmos no son solo para ser leídos o recitados, están diseñados para ser vividos. Si el Salmo 150 nos llama a alabar a Dios con todo lo que tenemos, entonces nuestras vidas deben convertirse en una alabanza constante. ¿Cómo enfrentas las pruebas? Los salmos nos enseñan a traer nuestras emociones más crudas a Dios. ¿Cómo celebras las bendiciones? Los salmos nos llaman a reconocer que toda buena dádiva viene de Él. ¿Cómo esperas el futuro? Los salmos nos recuerdan que Dios es fiel a sus promesas, desde la creación hasta la eternidad. En la parte final, descubriremos el mayor secreto del libro de los Salmos y el propósito profundo detrás de cada uno de sus versos. No te pierdas lo que sigue, porque este mensaje puede transformar tu forma de acercarte a Dios y a su palabra. El libro de los Salmos no es simplemente un conjunto de poemas antiguos. Es una ventana al corazón humano y, al mismo tiempo, un reflejo del corazón de Dios. Cada salmo, desde los gritos de angustia hasta las alabanzas más exaltadas, tiene un propósito: llevarnos a una relación más profunda y sincera con nuestro Creador. Un canto para cada momento. ¿Sabías que los salmos abarcan cada emoción humana? Desde el gozo más profundo hasta el dolor más desgarrador, este libro nos enseña que no hay sentimientos demasiado oscuros o elevados para llevar ante Dios. Cuando te sientas desamparado, como si el mundo se estuviera desmoronando, recita el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Si experimentas alegría, deja que tus palabras sean como las del Salmo 139. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y cuando busques protección, encuentra refugio en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada salmo nos muestra que podemos venir a Dios tal como somos, con nuestras luchas, preguntas y alabanzas. ¿Por qué fueron escritos los salmos? El propósito de los salmos trasciende la adoración. Fueron escritos para enseñarnos a confiar en Dios. Los salmos relatan historias de fe en medio de la incertidumbre, como el Salmo 23 que nos asegura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. 2. Guiarnos a la obediencia. El Salmo 1 nos insta a meditar en la ley del Señor día y noche para prosperar como un árbol plantado junto a corrientes de agua.
3. Revelarnos el Mesías. Muchos salmos son profecías sobre Jesús. El Salmo 22 describe con detalles asombrosos su crucifixión siglos antes de que ocurriera. La conexión con nuestras vidas. ¿Y tú? ¿Qué salmo habla directamente a tu corazón? Si bien fueron escritos hace miles de años, los salmos son tan relevantes hoy como lo fueron en los días de David. En una época de incertidumbre y ruido constante, los salmos nos invitan a detenernos, reflexionar y encontrar paz en Dios. Si estás luchando con ansiedad, los salmos pueden ser tu refugio. Si sientes que tu fe está debilitándose, aquí hallarás fortaleza. Y si buscas dirección, las palabras de los salmos te guiarán como un faro en la oscuridad. El mayor secreto del libro de los salmos es este: son un eco eterno de nuestra relación con Dios. Desde el clamor de David hasta las alabanzas de los cielos, los salmos nos enseñan que Dios siempre escucha, siempre responde y siempre está cerca. Así que hoy, te invito a que tomes un salmo y lo hagas tuyo. Deja que esas palabras llenen tu mente, cambien tu corazón y transformen tu vida. Y recuerda, cada vez que lees un salmo, estás conectando con una herencia espiritual que ha sostenido a creyentes a lo largo de la historia. Si este contenido tocó tu corazón, explora mi canal para más reflexiones bíblicas y asegúrate de suscribirte. El viaje apenas comienza, y juntos podemos descubrir las profundidades de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.